Grabar, ahí estamos grabando, llegó Daniela Poblete. Entonces le doy la bienvenida a todas y todos a esta primera parte del curso que yo denominé como cuestiones preliminares, antes de entrar al tema de qué es filosofía de la historia y todo lo demás. Y la primera cuestión que me gustaría abordar con usted, o preguntarle, así como para iniciar con un diálogo, es ¿qué es historia para ustedes? ¿Qué es la historia? Voy a anotar su respuesta. Yo puedo hablar, profe. Sí, el que quiera. La que quiera. Que para mí la historia que es como la que vemos, es la que se ha contado por las personas que han ganado, por la gente que quiere ocultar cosas. Por ejemplo, vemos la historia de Chile, que al final lo cuentan todos los, como O'Higgins, y todos esos grandes, supuestamente grandes, pero que en verdad asesinaron a mucha gente, como todo. Para mí eso es la historia que se ha contado, no la verdadera historia que se debería saber también y que es igual de importante. Eso. Habría, por así decirlo, una historia falsa y una historia verdadera, ¿no? Sí, es que es como las diferentes versiones de lo que pasa en realidad. Y como que se toma hacia el beneficio de la persona que lo cuenta y se engrandecen también con esa historia que cuentan, cambiando los hechos también. Ya, la primera cuestión ahí que me gustaría decir es que salta al tiro a la vista esta cosa de que hay un vínculo fuerte, y también vamos a explorarlo en algún momento, entre, por así decirlo, dos ciertos usos de la historia, ¿no? Hay un uso que podríamos llamar ideológico, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta idea de la historia desde la perspectiva de los vencedores o los poderosos, porque en el fondo ese uso ideológico viene a funcionar, como todas las ideologías, una justificación de lo que hay, ¿no? Y también un ocultamiento de algo, ¿no? La idea de ideología, en términos marxistas, tiene esas dos cosas, ¿no? Por una parte, una justificación de lo que hay, que puede tener variadas formas, y un ocultamiento de otra cosa, ¿no? Que es lo que ocultaba, por ejemplo, cuando Marx critica en la ideología alemana a las filosofías derivadas del idealismo alemán, es justamente que eh, esta visión, en el fondo, de que la historia se mueve por las ideas y en el fondo por la conciencia de las personas, ocultaba justamente el hecho de que eh, para que esas ideas se produzcan, para que esas formas culturales existan, para que esos ordenamientos políticos existan, tiene que haber un fondo de algo que no está siendo visto, no está siendo dicho, ¿no? Es casi como un romanticismo. Es Claro, como romantizar, no sé, la violencia que había, porque si bien la historia estudia más que nada el hecho puntual de, no sé, de lo que ocurrió, pero también es en base, como decía la Cata, a la perspectiva de la persona quien está estudiando y según la ideología, como usted decía, de lo que tienen inserta, claramente. También depende mucho de la época. Por ejemplo, hoy nosotros sabemos que hubo ciertos acontecimientos que en realidad nunca ocurrieron así y todo depende del emisor. O sea, es decir, como que necesita más que nada saberse aquí que es netamente por una ideología instaurada dentro de las épocas en las cuales se va relatando dicha historia. Por lo tanto, la historia se toma prácticamente como una ciencia de estudio, pero es una ciencia de estudio más que nada subjetiva. ya, usted metió el dedo ahí en la llaga inmediatamente a cosas, digamos, que ya son problemáticas, que vamos a ver, que tienen que ver justamente con una de las entradas de la consideración filosófica de la historia. Yo voy a hacer una distinción para partir, que es que una cosa es como la filosofía, como forma de reflexión, digamos, sistemática a partir de ciertas tradiciones, considera la historia, ¿no? Por ejemplo, el texto de Hannah Arendt es una reflexión desde la filosofía o desde el pensamiento de Hannah Arendt sobre la historia.
Una cosa distinta a eso, a la filosofía de la historia, a la manera de Kant y Hegel, donde hay, por así decirlo, una manera de tomar o considerar la filosofía particular. Porque reflexión filosófica, hoy día, digamos, partimos la clase pasada señalando que había un estatuto problemático de la filosofía de la historia, en el sentido de que, evidentemente, estamos bastante lejos de algunas concepciones de Hegel respecto, por ejemplo, al progreso, o respecto a que la historia tiene una finalidad y por lo tanto todo lo que vemos desplegarse en el futuro va a llegar a un punto, a una especie de telos, ¿no?, que estaba de alguna manera contenido en la historia. Esto lo vamos a ver como esta idea, por ejemplo, de que la historia se dirige hacia el despliegue de la libertad, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada vez que vamos avanzando en la historia, vamos en sociedades donde hay más libertad, ¿no? O vamos hacia una sociedad sin clase. Toda esa concepción de la historia como dirigiéndose hacia un punto, hoy día desde por lo menos desde que irrumpió este debate del posmodernismo, hemos tomado un poquito de distancia respecto a esas cosas. Pero lo que no quiere decir que no se reflexione sobre la historia en la filosofía, quizás desde otras categorías distintas a la de Kant y la de Hegel. Por ejemplo, todo el trabajo de Foucault, hoy día que está está de moda por las pésimas razones, todo el trabajo de Foucault es sobre la historia, ¿no? Y sobre una manera de entender la historia, justamente una historia que rescata todos estos personajes que en la sociedad se podríamos llamar en una categoría general los excluidos, ¿no? Y es una historia al mismo tiempo del poder, una historia que se arraiga en la idea de genealogía de Nietzsche, ¿no? Es decir, todas estas cosas que nosotros hoy día consideramos como conceptos que han sido así por siempre, bien, mal, qué sé yo, los deberes, todas estas grandes ideas tienen una historia, y en esta historia también una historia del poder, cómo ciertas interpretaciones fueron dominando sobre otras interpretaciones, ¿no? Hoy día lo que llamamos normal justamente tiene que tener que ver con una forma del poder que se organizó para denominar ciertas cosas normales y otras cosas no, o ciertas conductas como sanas o saludables y otras conductas desviadas o trastornadas. Toda esa historia, digamos, es justamente por un trabajo sobre la historia. Y hay en Foucault también mucha reflexión sobre la historia. Hay lo mismo en Derrida, lo mismo, digamos, bueno, en la misma Hannah Arendt. Lo que pasa es que no están en esas categorías de la filosofía de la historia. Por eso quiero hacer esa primera distinción. Una cosa es que la filosofía considera la historia como un objeto de reflexión, ¿ya? Y otra cosa es la filosofía de la historia en sentido específico, como esta rama o esta manera propia de entender la filosofía que surge con Kant en particular y luego continúa con Hegel y luego sometió a una crítica. Entonces, esa es una primera cuestión que me parecería interesante señalar. Lo otro, el estatuto científico de la historia, ¿no? Ese también es un problema que uno podría decir, también un problema en el terreno de la epistemología. Ahí no nos vamos a meter mucho, algo mencionaré en estas primeras clases respecto a, en el fondo, cuando hablamos de la historia como ciencia, nos va a venir la pregunta inmediatamente: ¿cuál es el método que ocupa la historia para entender su objeto de estudio? También, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? ¿Qué es en el fondo cuando el historiador hace historia? ¿Qué es lo que está estudiando realmente, ¿no? Y también lo que señalaba Krishna, esta idea de que el historiador no habla desde un Olimpo o desde un lugar, desde un no lugar, ¿no? Sino que habla desde un contexto de enunciación. Esa palabra también aparece mucho hoy día, ¿no? Se habla del contexto de enunciación, es decir, el lugar desde el cual yo estoy escribiendo la historia, ¿ya? ¿Desde qué época, por ejemplo, ¿no? Es distinto que escribamos, por ejemplo, la historia de, no sé, del gobierno de la Unidad Popular, ahora, por ejemplo, post-estallido social, ¿no? Que si lo hubiéramos escrito en los primeros años de la vuelta a la democracia. Se escribiría de otra manera, porque la posición
en la cual, en tanto imaginémonos que somos historiadoras y historiadores, estábamos nosotros en ese distinto momento, por ejemplo, en el año 89 versus el año 2019, el contexto de enunciación es muy distinto, ¿no? Entonces, también esa pregunta, hay un contexto desde el cual se hace la historia y toda esa, digamos, esa reflexión, digamos, entra dentro de lo que uno podría llamar una suerte de epistemología de la historia, ¿ya? Algo señalaban ahí, es contada desde una visión subjetiva muchas veces, dice Daniela Poblete, y romantiza de alguna manera. Bueno, gracias Daniela, tocaste otro punto, digamos, que es la historia. ¿Qué es el elemento objetivo de la historia y cuál es el elemento subjetivo? ¿No? Porque aquí saltó inmediatamente como el fusible que dice, mire, la historia tiene versiones, ¿no? Tiene versiones que además son escritas muchas veces con intereses particulares. Puede haber un interés en la emancipación de un determinado grupo, y por lo tanto escribo una historia de, digamos, no sé, los pueblos originarios y cómo fueron conquistados y masacrados, etc. O puedo escribir una historia desde el poder y por lo tanto resalto entonces el heroísmo de determinados personajes militares o las decisiones de determinados gobernantes. Es decir, detrás del escribir la historia hay ciertos intereses, ¿no? Intereses que tienen que ver con el presente. Profe, Cuéntame, pero dale. en ese caso igual es difícil como que haya objetivismo en la historia porque siempre el pensamiento se ve mutado como, o sea, siempre los hechos se ven mutados por el pensamiento de los emisores o de los autores. Ese es un tema, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando ya empiece a introducir las primeras consideraciones, pero es un tema que efectivamente la historia se escribe desde un presente y ese presente de partida que siempre va cambiando, por eso el presente, cuando yo escribí la historia en el año 89 no es lo mismo que escribí en el 2019, pero además ese presente influye sobre la manera en que vemos el pasado, ¿no? Es decir, el pasado no está ahí como una cosa, como un hecho, por así decirlo, igual que los hechos del mundo físico, sino que el pasado está ahí con una característica bastante distinta. Esta discusión de cuál tiene que ser el método propio de las ciencias humanas en general, fue una discusión muy potente en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y que es una discusión que está en los orígenes de casi todas las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, de la psicología, y que se da básicamente en el sentido cómo yo puedo hablar con objetividad de algo cuando no me puedo separar como sujeto del objeto que estoy estudiando. Es decir, yo estoy escribiendo la historia que me constituye y que por lo tanto toda la influencia del pasado, los prejuicios y todo eso están constantemente operando sobre mí. Por lo tanto, no es lo mismo estudiar ¿cómo se llama? Una colonia de hormigas que uno como que puede mirarla desde afuera, desde el terrario, ¿no? Y con una lupa empezar a ver cómo se comportan, a estudiar algo en el cual yo mismo pertenezco a eso que estoy estudiando, ¿no? Lo mismo pasa en la sociología, ¿cómo puedo hacer una ciencia objetiva de algo a lo cual yo pertenezco, ¿no? Entonces ahí están todos los debates, que muchas veces si estuviéramos en otra carrera se llamaría metodología de la investigación, ¿no? Es decir, cómo controlar esto que pasa en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, donde en el fondo el sujeto que realiza la investigación o que tiene que generar el conocimiento es al mismo tiempo parte del objeto que está siendo estudiado. Y a la historia le pasa de forma similar. Es decir, nosotros hacemos historia con una historia que nos viene marcando y que nos marca todo el tiempo. Entonces, ¿cómo yo me puedo separar para ser imparcial? Entonces ahí hubo un debate
bueno, para hacerla corta, una de las formas que se quiso controlar eso fue a través de la filosofía de la historia, ¿ya? Fue una de las maneras de responder a ese problema. ¿Cómo encontrarle un sentido a la historia en la medida que no se trata de algo que se pueda establecer con las regularidades, las constantes y las características de leyes que tiene la naturaleza? Por eso Kant es importante, porque ustedes saben, Kant en la crítica a la razón pura, que le interesaba establecer cómo era posible la física como ciencia, la matemática como ciencia, que funcionara con leyes. Después ustedes saben, se hizo la pregunta por la metafísica. Y en un texto muy breve, un texto que se llama Ideas para una historia en clave cosmopolita, una historia universal en clave cosmopolita, Kant justamente se hace la pregunta, bueno, ¿cómo podemos encontrarle un sentido a la historia si los seres humanos no se comportan como los objetos de la naturaleza, ¿no? Si uno mira la historia parece que fuera una cuestión caótica, ¿no? Que no presenta ninguna estructura de sentido, ¿no? Entonces la filosofía de la historia fue una manera de resolver este problema que estamos enunciando. Otra fue el historicismo, que sería un segundo momento en esta reflexión, el movimiento historicista en el siglo XIX, donde hay nombres como Ranke, como Dilthey, ¿no? Wilhelm Dilthey, que hizo un texto que se llama Crítica de la razón histórica. Y bueno, luego tenemos también una filosofía analítica de la historia, ¿ya? Donde está el Hempel, porque Hempel es muy importante, también vamos a decir algo respecto a eso. Y luego, bueno, tenemos el trabajo de la hermenéutica, ¿ya? Hans-Georg Gadamer principalmente, no con tanta claridad en Heidegger, pero Hans-Georg Gadamer es un nombre muy importante. Paul Ricoeur, ¿ya? También la hermenéutica, ¿no? Como una otra alternativa para poder controlar ese tema. Entonces, bueno, creo que ya hemos, así en breve repaso, hemos visto algunas de las dificultades que están en esta consideración filosófica de la historia, ¿no? Ya, entonces lo primero es que voy a trabajar con un texto de Paul Ricoeur que se llama, si lo quieren anotar, sale en una compilación del año 84, yo tenía 2 años en ese momento, fíjese usted, que se llama Educación y Política. Son los primeros textos, son textos bastante, digamos, Paul Ricoeur es un autor muy prolífico, es un autor francés, y que en algún punto, digamos, se dedicó bastante a ver esta cuestión de la historia, ¿no? Paul Ricoeur se puede ubicar dentro de estos autores, por ejemplo, que trabajan desde la hermenéutica. Ahora, lo interesante de Paul Ricoeur es que es un filósofo que mezcla y que dialoga con diversas tradiciones filosóficas. La hermenéutica es la principal, pero también va a dialogar con el estructuralismo francés, ¿ya? Claude Lévi-Strauss, sobre todo la antropología francesa, va a ser una cuestión que va a tomar y va a conocer bastante bien Paul Ricoeur, y la filosofía analítica. Entonces es un autor que, siendo continental, como se llama, está dialogando con distintas corrientes filosóficas contemporáneas. Bueno, Paul Ricoeur tiene un texto entonces en el año 1984 que se llama La historia común de los hombres, la cuestión del sentido de la historia. Es el capítulo 3 de este libro, La historia común de los hombres, la cuestión del sentido de la historia. Entonces, ¿qué dice ahí? Que básicamente la historia, hay como dos sentidos así como de sentido común de la historia, ¿no? El primero sería que la historia es, o una historia es, un relato oral o escrito de los acontecimientos pasados. La historia sería un relato oral o escrito de acontecimientos pasados, ¿ya? Y también la historia sería, este sería el segundo sentido,
el conjunto de acontecimientos pasados. Es decir, la historia refiere tanto como al relato oral o escrito de lo que ocurrió, como el nombre que tenemos para lo que ocurrió. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción o no? La historia es como este hecho de narrar lo ocurrido, y la historia como en el fondo, como lo ocurrido, ¿no? Como lo que ha ocurrido. Profe, Dígame. es Cata. que yo me acuerdo que en hartas partes decía que como las sociedades antiguas no tenían historia porque no escribían. Entonces, como que igual al decir que los relatos orales, también diría que las sociedades antiguas también tenían historia. Ya, muy Eso. buena pregunta. Justamente el enfoque de Riquet sostiene de que no podemos separar esto que se llamaba como la historia oral, ¿no? Los mitos, las leyendas, los cuentos que están en el folclore popular, etcétera, donde efectivamente se narraban cosas que ocurrieron en el pasado para una comunidad, ¿ya? Más allá de que si sean verídicos o no, pero era una forma de relacionarnos con el pasado, ¿no? Cuando los griegos hablaban de Héctor, de Aquiles, era una manera de relacionarse con el pasado, desde lo mítico, desde lo simbólico, pero digamos había un vínculo con el pasado. Esa forma de narrar y lo que llamamos historia, que surge con la escritura, etcétera, tienen una relación justamente en la idea de narración, ¿ya? Para Riquet es muy importante la idea de la narración, ¿ya? Por así decirlo, hacer historia es una de las formas que tenemos de contar historias o de hacer narraciones. Y eso nos permite también distinguir la historia en su sentido antiguo, y eso vamos a entrar, quizás vamos a entrar en la próxima clase con Hannah Arendt, la historia en su sentido antiguo, de la historia en su pretensión de ciencia. La historia en su pretensión de ciencia surge en el siglo XVIII, ¿ya? Antes la historia tenía otro sentido. Era importante, por supuesto, está Heródoto, están los historiadores romanos, ¿no? Pero la historia para griegos, para romanos, qué sé yo, incluso para el pueblo judío, tenía otro sentido, ¿ya? Entonces, la, una cuestión interesante, por ejemplo, tú decías, eh, eh, los, eh, los pueblos, los griegos tenían historia, sí tenían historia, tenían una concepción de la historia también basada en una concepción del tiempo en torno a los ciclos naturales, ¿ya? Por eso, de ahí viene la idea del eterno retorno, ¿no? Es decir, que está una idea que tomó Nietzsche del mundo griego. Ustedes saben que lo primero que estudió Nietzsche fue la cultura griega, en estos primeros trabajos que hizo Nietzsche estudia eso. Luego tenemos una concepción de la historia basada en la idea de salvación, en la idea de Dios, que es la historia profética, la historia de los judíos, la historia del cristianismo, y tenemos luego la historia en el concepto moderno, ¿no? Entonces habría que ver, digamos, ya después vamos a entrar a ver esas concepciones de la historia que se van a ir dando en determinados momentos. Entonces, historia y cultura tienen una connotación de semejanza. Chuta, una pregunta bastante amplia porque, digamos, yo diría que la cultura no es solo la historia. Ahora, un elemento clave de la cultura es la historia, ¿no? Es más, podría decir la cultura son los objetos técnicos, los instrumentos, las herramientas. La cultura son las estructuras lingüísticas, pero probablemente no pueda haber ninguna identidad cultural si no tiene un componente histórico, ¿ya? Es decir, no hay identidad, por así decirlo, si no hay una narración de lo que somos. Fíjense que cuando uno le piden, te preguntan, ¿quién eres tú? Y uno inmediatamente lo que hace es contar una historia, ¿no? Si la conformación de las identidades tiene que ver con esta narratividad que tenemos, ¿no? Y quizás una de las características que más nos distingue
como animales parlantes es que con esta capacidad del lenguaje que tenemos, lo que hacemos es contar historias, y contamos historias individuales y contamos historias colectivas, y por lo tanto habría unas identidades individuales e identidades colectivas, ¿ya? Me parece que en algún momento vamos a tener que entrar, bueno, ustedes saben, de repente yo soy un poco, me tiro los tejos pasados y digo que vamos a hacer muchas cosas, no, pero me parece que en algún momento vamos a tener que tocar la idea de cultura, ¿no? ¿Dónde surge, cuándo surge, qué se entiende por cultura, etcétera? Pero por lo pronto, digamos, uno podría decir que no hay ningún tipo de cultura que no tenga una especie de relato de lo que somos, ¿no? Y después preguntan, dice, profe, entonces en la historia ¿se puede considerar que existen paradigmas regentes? Sí, hay ciertas matrices de concepción del tiempo histórico, lo vamos a llamar así, ¿no? Hay unas matrices de concepción del tiempo histórico, por lo cual nosotros en cortes de época vamos a ver que el tiempo va a ser muy diferente respecto a cómo lo concebía las culturas antiguas, los griegos, los romanos, etcétera, de cómo se concebía en la época medieval. Vamos a ver cómo en la época moderna aparece una nueva forma de entender la historia, ¿ya? Y que marca mucho lo que hoy día nosotros entendemos por historia, y evidentemente estaríamos hoy día en un momento en el cual también esa relación con la historia está cambiando, ¿no? O sea, estaríamos viviendo una crisis del tiempo histórico, lo llaman algunos, ¿no? Para nosotros la historia ya no es algo tan claro, ¿no? Por ejemplo, los antiguos la historia podía ser una maestra de la vida, ¿no? A través de la historia podíamos aprender qué cosas debíamos hacer, qué cosas no debíamos hacer, etc. Para nosotros, digamos, nosotras y nosotros que estamos en esta contemporaneidad, esa idea de historia, por ejemplo, está en crisis, ¿ya? No es tan fácil decir que el pasado nos puede ayudar para enfrentar los retos que tenemos hacia el futuro, ¿no? Antes la historia nos permitía hacer eso, ¿no? Era como una especie de recurso donde podíamos sacar recetas para resolver nuestros problemas. Hoy día, la verdad es que no tenemos ni muy claro qué pasa en el futuro, ni tampoco tenemos muy claro cuánto nos puede servir el pasado para resolver los problemas que estamos enfrentando, ¿ya? Entonces sí, habrían paradigmas operando en nuestro concepto de historia. Bueno, entonces tenemos estos dos conceptos, la historia, historia como en el fondo esta narración o relato de los acontecimientos pasados, que lo acercamos bastante a la idea de historiografía, ¿ya? ¿Sí? Hacer historia, escribir historia, etc. O también, como dice Riquet, la historia de los historiadores, ¿no? Y por otro lado, el segundo sentido, que sería esta idea de que la historia como el conjunto de los acontecimientos pasados, en ese segundo caso hablamos de la historia como todo aquello que sucede o ha sucedido en virtud de que los seres humanos lo han provocado o lo han padecido en virtud de otros seres humanos, ¿ya? Es decir, la historia es lo que hacen los seres humanos, ¿ya? O lo que les toca sufrir a los seres humanos en virtud de lo que han hecho otros. Cayó. Ah, Gracias. ya. Pero no caché cuál era el título. ¿De qué era esa definición? ¿Lo tienen o no? ¿Me escuchan o no? Era la otra Oh, Sí. forma de Hola, concepto. profe. Volví. Profe, le queríamos hacer una consulta. ¿Cómo Dígame. era la definición que nos estaba dando y de qué concepto era? Que es de historia como todo aquello que sucede, y ahí quedamos. Ya, era el segundo sentido de la historia como el conjunto de los acontecimientos pasados. Entonces lo que dice Riquet es que en este caso llamamos historia a todo lo que sucede, ¿ya? O sea, todo lo que pasa, digamos, en cierta forma, en una sociedad es historia, y evidentemente lo que ha sucedido, pero además le pone este componente de que la historia es lo que hacen los seres humanos, ¿no? O sea, la historia es lo que hacemos,
¿Ya? Por ejemplo, estaba pensando cómo retratar esto. No sé si vieron ustedes para una de las movilizaciones feministas que pusieron este letrero grande, históricas, ¿no? Ujú. Ahí está como superpower la idea de que nosotras hacemos la historia, ¿no? ¿Ya? La historia no es simplemente lo que ha pasado, sino que la historia es algo que estamos, como por así decirlo, construyendo, ¿ya? Pero también tiene el sentido de que nosotros somos afectados por la historia, ¿no? Está esta idea de que hacemos la historia, pero por otro lado está esta idea de que somos afectados por la historia. Es decir, tenemos una historia que nos pesa, ¿ya? Y que por así decirlo nos condiciona, ¿no? Esta idea como que en el fondo somos hijas e hijos de un pasado, ¿no? Y que no podemos renegar de ello, lo mismo que hablamos, no me puedo salir de esa historia, digamos, y verla desde otro lugar, ¿no? Sino que vengo ya marcado por esa idea de cuán profundo, digamos, estamos impregnados por la historia, es digamos, una forma en la cual se respondió a la idea a la idea sobre todo del racionalismo cartesiano, ¿no? Porque el racionalismo cartesiano dice, yo puedo ser un sujeto que me relaciono con el objeto de una manera imparcial, ¿ya? Sin contexto, ¿ya? Por lo tanto, puedo entender, digamos, el objeto sin necesidad de pensarme vinculado con ese objeto. Y esto, por así decirlo, no sé, pues, ¿qué ocurría cuando estudiaban cartesianamente el cuerpo humano? Se veía una máquina, ¿no? Una máquina con ciertos procesos, ciertas funciones, ¿no? Con órganos, y ya, pero una cosa. No se consideraba nunca que en el fondo cada uno de nosotros somos esa máquina, ¿no? La experimentamos, la sentimos, la vivimos, ¿no? Hay gente que dice, la cuerpa, ¿no? Pues dice, no es lo mismo experimentar este cuerpo desde cierto género, ¿no? Se vive de otra manera. En fenomenología se hace esa distinción entre, por ejemplo, el cuerpo vivido y el cuerpo biológico, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está justamente esta idea de distanciamiento entre el sujeto y el objeto que es muy cartesiana. Separar sujeto y objeto, ¿no? Cuando hablamos de esta idea de que la historia nos, por así decirlo, nos atraviesa, nos impregna y nos determina, estamos reconociendo que hay un límite para eso, ¿no? Es decir, nunca me puedo desprender totalmente de la historia como para ser absolutamente imparcial al analizar esa historia. Esa consideración de la historia, ¿no? Creo que se la debemos fundamentalmente a Hans-Georg Gadamer y también a Heidegger, ¿no? Es decir, no puedo pasar por arriba, digamos, de tener una distancia tal con mi propia historia como para pensar que puedo tratarla de forma absolutamente objetiva, desencarnada, como si yo no fuera esa misma historia. Lo segundo que quería decir es que esta idea también de que los seres humanos hacemos la historia, las y los seres humanos hacemos la historia, no estuvo siempre presente en las concepciones, ¿no? de nuestra relación con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, los griegos no pensaban que ellos hacían la historia, ¿no? Los griegos en los mitos saben que actúan, que realizan cosas y que hay un recuerdo de esas cosas, pero ellos no se conciben como haciendo la historia en la forma como se concibieron, por ejemplo, aquellos que participaron de la Revolución Francesa, sabiendo que estaban, por así decirlo, haciendo la historia, ¿no? O en la Revolución Cubana, estamos haciendo historia, compañeras y compañeros. Esa idea es moderna, no la van a encontrar por ninguna parte en los historiadores griegos, en la cultura griega. Esa idea de que hacemos la historia es profundamente moderna, ¿ya? Y en parte se debe
en gran medida a Rousseau, ¿no? Esta idea de que en el fondo la sociedad no es un producto natural, ¿ya? Sino que es un efecto de la voluntad de las personas que viven en esa sociedad o de la voluntad general, etc. Ahí tenemos una concepción bastante, digamos, diferente de las cosas. Ya. Bueno, entonces tenemos esta distinción, espero que la hayan captado, ¿no? De lo que podríamos llamar la historia de los historiadores y la historia, digamos, como este conjunto de acontecimientos pasados. Entonces, primero pasa Riquet a hacerse algunas preguntas sobre la historia de los historiadores y se pregunta un poco en la línea, no sé si fue Cata que decía eso, decía, ¿cuál es la relación entre la moderna forma de entender la historia y las historias que están en leyendas, en mitos, en epopeyas, en dramas, etcétera? Bueno, aquí, como algo apunté, está un contraste entre esta idea de entender la historia de modo científico, ¿ya? Y la capacidad o competencia humana, antropológica, que Riquet destaca, que es esta capacidad de narrar, ¿no? Si todas las culturas, todas las comunidades humanas hacen narraciones, cuentan historias, ¿ya? Y la idea de que existe una forma de contar la historia objetivamente e incluso la idea de que existe una historia universal es un producto de la cultura europea, ¿ya? Producto de la cultura europea y de la cultura moderna europea, ilustrada, ¿ya? De hecho, hay un autor que se llama Reinhard Koselleck, que es un historiador y filósofo, y él dice, en alemán se nota mucho cuando surge esta nueva concepción de la historia en el siglo XVIII, porque se articula la palabra que es Geschichte, ¿no? Para separarlo de la idea de historie, que era latina. La Geschichte, perdón mi alemán, pero usted sabe que en mi colegio particular subvencionado, el alemán era ahí nomás, ¿ya? Pero la Geschichte, en el fondo, justamente dice esta idea que la historia no es solo armar un relato, sino en el fondo ligar los acontecimientos de una manera que expresen lo que de verdad ha ocurrido en el pasado, ¿ya? Es decir, este deseo de la historia de encontrar una verdad histórica, ¿ya? Frente, por ejemplo, a las posibles falsificaciones de la historia. Encontrar una verdad histórica, ¿no? La historia, hay una pretensión de verdad en la historia no es simplemente armar relatos sobre lo que pasó, porque si no, digamos, uno podría tener una historia ficción, una historia de literatura, ¿no? Ahora, pero eso nos devuelve de nuevo al problema, si existe una verdad histórica, ¿cómo llegamos a ella? ¿No? ¿Cómo el historiador nos puede asegurar de que lo que él está planteando que ocurrió, efectivamente ocurrió así, y no es algo que esté basado en un prejuicio, o en una ficción, o en un engaño histórico, ¿ya? Eso es un tema peludo. Cata. Profe, es que sí, porque igual siento que de las dos formas se hace como una ficción, porque por ejemplo con las leyendas, no sé, el sol persigue a la luna y cuestiones así, pero también como con los historiadores, como y saltó del barco y como que es como y voló, como puras cuestiones así que también son como ficciones como para engrandecer la historia. Como que siento que igual las dos son ficticias. Bueno, en algún punto, en la antigüedad, la historia, como en el fondo, grandes relatos que querían mostrar ejemplos como cómo construir ciudades poderosas y florecientes, o cómo gobernar, es decir, la historia como esto donde sacamos ejemplos, ¿no? Es, por ejemplo, muy la idea que tiene Maquiavelo de la historia es esa. O sea, la historia, cómo puedo aprender de la historia en el fondo para no cometer errores, para
¿ya? Eso tiene un nombre, la historia como maestra de la vida. Esa era la concepción antigua de la historia. Y claro, estaba llena también de una retórica, ¿no? que por así decirlo, decoraba o adornaba estas cosas. En cambio, después, ya como en el siglo XIX, cuando empieza justamente esta idea de la pretensión de la historia de hacer ciencia, aparece también una forma de la historia, por ejemplo, de esta obsesión con las fechas, ¿no? Con lo que ocurrió, cuándo ocurrió, cómo tener pruebas de que ocurrió, ¿no? Esa historia positivista, por ejemplo, que intenta mostrar que algo ocurrió y que eso que ocurrió está conectado con lo que pasó después por estas y estas razones, se basa mucho en la idea de explicación, ¿no? En todo este debate del método histórico siempre hay una disputa entre la idea de la comprensión, que sería básicamente como en el fondo tratar a partir de diversos mecanismos de ponernos un poco en el lugar, por así decirlo, de un romano, de un egipcio, como entender su mundo desde adentro, ¿no? La comprensión como esa cosa de esa como especie de capacidad de empatizar con el mundo que ya no está, pero que podemos de alguna manera reconstruir qué sentido tenía ese mundo, ¿no? Cómo veía el mundo un egipcio, por ejemplo, y por qué veía en el gato no al Michi que se come los pajaritos, sino que veía una especie de divinidad, ¿no? Entonces está esa idea de la comprensión, que en el fondo es casi como pretender entender desde adentro la historia, y la idea de la explicación, que es como identificar con absoluta imparcialidad el hecho que ocurrió, por qué ocurrió ese hecho, cuáles fueron las causas y qué efecto tuvo ese hecho, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las fechas y la cosa y el personaje que dijo esto, que hizo esto, aquello, es muy importante. Son como dos concepciones de entender la historia que son bien distintas, ¿no? Y que en la metodología de las ciencias sociales se han expresado con esta idea de la distinción entre comprensión y explicación. Bueno, nos quedan como 10 minutitos, voy a intentar avanzar un poco más. ¿Qué más señala? Porque, ¿no? Él está hablando entonces de esta historia como un relato de los acontecimientos que pasaron, ¿no? Y dice, bueno, todas las culturas tienen esta capacidad narrativa, ¿no? Sin esa capacidad narrativa no hay identidad posible, ¿no? Tener una identidad es tener una historia, por así decirlo, ¿ya? Pero ¿en qué consiste contar una historia? Y bueno, ahí están los trabajos de la retórica de Aristóteles, ¿no? Donde él dice, él se refiere a esta idea de contar historias como contar mitos, ¿no? Mitos, ¿ya? Ya desde Platón, la idea de mito no significa la idea de, digamos, en el fondo, una especie de narración de hechos divinos o sobrenaturales, sino que ya en Platón hay la idea de que el mito es como una historia que figurativamente o expresivamente o fantasiosamente quiere explicar una cosa distinta, pero contando una historia, ¿no? Como lo que hoy día podría ser una fábula, como las de Esopo, ¿no? No es que las zorras hablen, no es que las garzas, digamos, hagan favores, pero quieren en el fondo a través de una historia expresar una idea, ¿no? Platón ocupa mucho el mito para eso. Y ya en Aristóteles hay una teoría de la narración, ¿ya? ¿Y qué dice esta? ¿Qué en el fondo sería entonces una narración según Aristóteles? Una narración sería un conjunto de incidentes sucesivos que forman un todo uno y completo, ¿no? Una historia unifica factores heterogéneos, ¿ya? Por lo tanto, es una capacidad de realizar síntesis, ¿ya? Y además una historia es una
capacidad de armar una sucesión, ¿ya? Por eso un conjunto de episodios sueltos no constituye una historia, tienen que ir colocadas en una estructura temporal, en una sucesión. Entonces una historia sería eso, sería una capacidad de unificar distintos factores heterogéneos, circunstancias, personas, intenciones, relaciones, consecuencias, causas, ¿ya? Colocar todo eso, esos factores en una unidad, ¿ya? Y esa unidad además armarla en una sucesión. Y la unidad tiene que tener un punto de comienzo y un punto de final. No contar una historia no es justamente una línea de tiempo, gracias Cata, no es infinito, no podemos, cuando uno cuenta un chiste, el chiste no puede durar toda la vida, ¿no? No termina nota, hay chistes largos, pero nunca pueden tomar toda una vida, entonces tiene que tener un momento en que comienza el chiste y un remate el chiste, ¿no? Profe, una pregunta. Cuénteme, Víctor. Entonces solamente puedo contar una cápsula de un suceso y no de un hecho que está en acción. Por ejemplo, nuestra historia de la modernidad aún no es completa hasta que pasemos a la siguiente etapa y podamos verla como un concepto de historia. Es que, insisto, ahí hay una diferencia entre el hecho de lo que estamos planteando ahora, que sería, digamos, si la historia es una narración de los acontecimientos pasados, eso significa que para hacer una historia yo tengo que tomar con distintos elementos heterogéneos, ¿ya? Circunstancias, y además colocarlo en una sucesión temporal. Ocurrió esto primero, y luego esto, y además tiene que tener un comienzo y un final, ¿no? Eso es una historia, eso es contar una historia en general. La historia de los historiadores es una forma de contar las historias. Ahora, eso es distinto a pensar la historia como lo que pasó en la realidad, por así decirlo, ¿no? El pasado, ¿no? Cuando hablamos de historia como el pasado que de alguna manera está detrás de nosotros y que de alguna manera gracias a ese pasado estamos donde estamos, ese pasado está ahí, por así decirlo, independiente si se cuenta o no, en un principio. Por eso pueden haber cosas que ocurrieron en el pasado que no están en la conciencia ahora, que pueden haber sido olvidadas o que pueden haber quedado enterradas y son descubiertas después, o pueden haber sido ocultadas, ¿no? Entonces, digamos, el pasado está, por así decirlo, determinando lo que somos, pero eso es distinto a contar la historia de esa historia. No sé si se entiende ese punto. Ahora, Sí, se entiende. Esa historia, como lo pasado que me está constituyendo, se está siempre, por así decirlo, reactualizando, reinterpretando, etc., ¿no? Por eso, Hannah Arendt señalaba y decía, hay muchos acontecimientos que ocurrieron en la historia política de Occidente que fueron enterrados y olvidados, ¿no? Pero que sí podemos rescatar hoy día y darles un nuevo brillo, por así decirlo, para entender la política desde otro lugar, ¿no? Entonces, Hannah Arendt, no sé, menciona un montón de hechos en la historia que no han sido debidamente valorados, pero que sí nos dan importantes lecciones respecto a qué es la política. Por ejemplo, los consejos de campesinos autoorganizados en la Rusia presoviética, los soviets, los originales soviets, ¿no? Antes de la revolución, cómo ahí había una experiencia política que fue olvidada, porque después, digamos, llegó digamos, el modelo de Estado que aplastó esas experiencias autoconvocadas y autogestionadas. Dice, pero podemos retomar esa experiencia, podemos traerla al presente y aprender de esa experiencia, ¿no? Por lo tanto, el pasado siempre se está reactualizando, ¿no? Esa historia siempre se está reactualizando. Víctor. Sí, profe, yo tenía una pregunta, es que me complica un poco la diferencia entre como la historia y lo real en el mito de los antiguos, sobre todo, porque al final, claro, Platón lo considera como una forma de expresarlo como mediante fábula y cosas así, pero al final como que la historia igual es real en la fundación de las ciudades. O sea, por ejemplo, no sé, Teseo se supone que funda Atenas,
y se supone que en Esparta son los descendientes de Hércules los que llegan, que son las tribus dóricas, y eso les fundamenta como esclavizar toda la península de Laconia, por así decirlo. Y eso ya no es una forma de explicarlo como un mito, pues eso es como la verdad. No sé como en qué punto el mito y la verdad son lo mismo para algunos pueblos. O sea, no sé, Moisés, las tablaturas que son como la primera constitución de las leyes para los judíos, es un mito, pero es como la verdad. Como Roma también, claro, Rómulo y Remo. Richard Y Gabriel, se no sé. supone que Rómulo existió de verdad, pues, y mató a Remo para constituir el poder de Roma. O sea, ¿hasta qué punto contar la historia es contar un mito? O contar la historia es contar la verdad, pero no sé, no. O es lo mismo, en el fondo, en esa época era lo mismo, no sé cómo funciona. Es una pregunta absolutamente pertinente y compleja también, ¿no? Yo lo primero que se me ocurre decirte es que en el caso de Sócrates, en general desde el movimiento presocrático en adelante, el mito ya, ya no fue considerado como una explicación real, ¿ya? Ya del movimiento presocrático el mito viene a significar en el fondo como esta idea de como una especie como de fábula o historia que con un lenguaje simbólico, expresivo, intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad. Lo que no significa que para los griegos que estaban situados en su cultura, los mitos seguían teniendo una actualidad y una vigencia importante. Ahora, la aparición de la filosofía, y esto creo que lo hablamos un poco en ética, no me acuerdo de algunas de esas cosas, la aparición de la filosofía justamente da cuenta de la crisis de la fuerza de lo mítico en esa cultura. Es decir, lo mítico ya deja de tener ese poder unificante y ese poder, digamos, por así decirlo, de dar sentido a la realidad. Y empiezan entonces a haber explicaciones alternativas, ¿ya? Indudablemente el mito se reactualiza en las sociedades, en particular en la sociedad griega, a partir de lo religioso, del rito, ¿no? De esta cosa que en el fondo tiene que ver con las formas de la religiosidad. Pero claro, es un punto hasta dónde, digamos, este famoso paso del mito al logos se realizó de manera absoluta, ¿no? Ahí hay distintas, digamos, escuelas de interpretación. Hay unas que sostienen de que efectivamente sí se realizó un tránsito y que efectivamente hubo, por así decirlo, una separación del logos y el mitos. Otros plantean de que en realidad la filosofía es lo mismo que el mito, pero contado de otra manera, ¿ya? Y encuentran muchas asociaciones entre las primeras explicaciones de los presocráticos y algunos elementos míticos que hay en las explicaciones de los presocráticos que pasaron sin más a la filosofía, sin una crítica. E incluso hay otras corrientes que sostienen de que no solamente mito y filosofía son cosas distintas, sino que el mito es superior a la filosofía. Que el mito contiene verdades mucho más profundas, mucho más eternas que la misma filosofía. Por eso los mitos todavía nos pueden seguir, digamos, ilustrando sobre aspectos de la vida, y la filosofía, hay muchas filosofías que en realidad hoy día para nosotros no tienen ninguna, digamos, ninguna explicación. Como que hubo una pérdida en el paso de la filosofía al mito, hubo una pérdida de la riqueza del mito, ¿no? Bueno, por ahí alguien mencionó la época del romanticismo, ahí justamente se instalaron algunas de estas ideas, ¿no? Es decir, cómo había una sabiduría en el pasado que perdimos lamentablemente por exceso de racionalidad, ¿ya? Y que esa falta de, digamos, de identidad ha hecho que las sociedades modernas sean tan débiles y sean tan propensas a crisis y a conflictos, porque en el fondo les falta ese arraigo fuerte con el pasado y con lo mítico que tenían, digamos, supuestamente las culturas antiguas. Ahora adivinen ustedes qué movimiento político le sacaba el lustre a esta idea de un origen mítico de la raza como para restituir en el presente moderno y tecnológico
la fuerza vital y evitar la decadencia burguesa, moderna, etc. Los nazis. ¿No? Nazis pensaban, digamos, en el fondo, reconectar, en el fondo, en el fondo, cómo revitalizar una sociedad alemana que por exceso de modernidad se había debilitado y había vuelto decadente. Reconectarla con el mito, ¿no? Con la idea del verdadero origen digamos, de la raza alemana en la mitología nórdica, en la mitología germánica, etc. La búsqueda, en el fondo, de esto de los orígenes indoeuropeos arios tiene que ver con eso. Y de alguna manera también el rescate, o sea, esta idea heideggeriana de volver a ese momento prístino antes de la filosofía, ¿no? Donde hay un contacto con la realidad así casi sin mediación cultural, también es un poco, digamos, tiene esa idea de volver a una especie de origen que nos reoriente en el presente, ¿no? Yo creo que la pregunta que tiró Víctor es, digamos, es una bomba, digamos, que nos puede llevar a, digamos, a lugares bastante, digamos, diversos, ¿no? De qué forma, digamos, la relación entre la historia y el mito se va consolidando. Por ahí no sé si le contesté, pero este tema probablemente nos va a reaparecer en distintas circunstancias. Ahora, lo cierto es que la relación que podemos tener, lo voy a poner así, del mundo de la vida, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo de la vida, es decir, vivimos en una comunidad que tiene una cultura o tiene una diversas, digamos, interpretaciones, y en general nosotros vivimos el mundo ya desde esas interpretaciones, son para nosotros el ambiente natural, somos como el pez que está en la pecera pero que no ve el agua ni ve la pecera, estamos metidos en ese ambiente y para nosotros es nuestro ambiente natural, ¿no? Entonces pensamos desde esos prejuicios, es decir, antes de que tengamos juicio ya tenemos una suerte de interpretación instalada de lo que es el mundo. Y en parte, a esa interpretación instalada, somos como somos. Ahora, ¿cuán posible es distanciarse de eso para ser imparciales o para ser objetivos o para ser racionales? Es una discusión que cayó de medio entre la discusión que hubo entre la Ilustración y el Romanticismo, ¿no? La pretensión de la Ilustración es decir, sí, somos seres históricos, con cultura, con todo lo demás, pero el poder de la razón tiene la capacidad de juzgar eso a pesar de que seamos íntegramente formados por esa cosa. En cambio, el romanticismo piensa que la única manera de entendernos es justamente metiéndonos dentro de esa historia que somos, dentro de esa cultura que somos, dentro de ese lenguaje que somos y como en el fondo desde adentro comprender nuestro espíritu de pueblo, nuestra época temporal, ¿no? Hay un debate muy interesante justamente entre Habermas, que es un representante un poco de esta idea neo-ilustrada de la razón, ¿no? Es decir, que el espíritu crítico siempre va a poder en el fondo analizar y juzgar lo que ocurre, y Hans-Georg Gadamer, que de alguna manera dice, sí, pero siempre la razón o el espíritu crítico va a tener un punto en el cual no vamos a poder desentrañarlo porque ahí está la finitud, ¿no? La finitud que significa el pertenecer a una cultura, el pensarnos desde una lengua, el que seamos una historia, no solamente que nos contemos una historia, sino que seamos una historia, ¿ya? Eso sale en un texto, es un debate que sale en Verdad y Método 2 de Hans-Georg Gadamer. Ahí hay una parte de ese debate, su visión, pero la crítica inicial que hace Habermas está en la lógica de las ciencias sociales, ¿ya? Y eso a veces aparece en las redes sociales como el problema de la autoridad, porque todo fue en el fondo en torno al concepto de autoridad, ¿ya? Habermas, como buen ilustrado, piensa que ninguna autoridad puede quedar por fuera de la crítica, ¿no? Es decir, toda autoridad debe ser sometida a la crítica.
que eso nos hace pensar inmediatamente en Kant, que es la ilustración. En cambio, Gadamer dice que la autoridad se basa en algo que no es racional, sino que tiene que ver con una confianza que solamente lo da la pertenencia a ciertas tradiciones. Yo confío, por así decirlo, porque hay algo en esa autoridad que tiene que ver con mi historia, y eso es irracional. No puede ser sometido a la crítica. No sé si, bueno, metí muchas cosas, pero en el fondo, ya que aparecieron esos temas, para que vayamos discutiendo. Bien, estamos en la hora. Les agradezco el interés, las preguntas. Recuerden entonces, les voy a enviar, si quieren, digamos, no es obligatorio, pero si quieren en el fondo ir ya incorporándose en los temas del curso, el texto de Concepto de Historia Antiguo y Moderno de Hannah Arendt, que sale entre el pasado y el futuro, un texto de ella, pero yo se los voy a enviar. Si quieren, empiecen a leerlo, porque vamos a meternos justamente en estas, digamos, ya distintas maneras de entender la historia en distintos periodos, para luego entrar a la filosofía de la historia. Bien, chiquillas y chiquillos, muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Profe. Chao, profe, gracias. Que esté bien. profe.